este tema tan interesante que son las rutas y protocolos de violencia. Antes de comenzar, estaba muy interesante las ponencias que estaban dando los compañeros, tanto el compañero Daniel, Diana, también otros compañeros que hablaban del ámbito educativo. Me permitió a mí, de cierta forma, recordar casos, porque a veces hemos tenido casos que nos han marcado, que nos han generado recuerdos en nuestra conciencia, el hecho de poder ayudar a alguien, brindarle soporte, de saber que a través de nuestra ayuda o de ese granito de arena pudimos hacer algo por alguien que pasaba alguna situación compleja. Y tal vez en ese momento uno no se da cuenta, pero conforme pasa el tiempo, uno entiende la importancia del trabajo, en este caso de los departamentos de consejería estudiantil en las instituciones educativas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de las rutas y protocolos de violencia. Muchos de los presentes son profesionales, están estudiando psicología. En algún momento va a llegar, sea algún padre de familia, y van a tener esa vinculación directa con la institución educativa, ya que el derecho a la educación, el hecho de hacer ese seguimiento, ese acompañamiento, trabajar desde la parte terapéutica de forma externa y entender cuál es ese rol, saber cómo brindarle soporte porque la orientación y la guía que den cada uno de ustedes va a ser importante, porque si le damos una buena guía, obviamente vamos a tal vez conectar con la institución educativa, vamos a solventar las situaciones que se vayan presentando, vamos a tener una buena comunicación, pero si no le damos una adecuada información, puede terminar en algún tipo de denuncia, puede tal vez generar sí, una situación en la que tal vez no existe una buena relación entre la institución educativa y el terapeuta externo, y de allí la importancia de conocer, y lo mismo el público en general, conocer cómo brindar soporte a mi hijo, a mi hija, en el caso de presentarse alguna situación, que es importante hacerlo, ya que lo que no se quiere por ningún concepto que se llegue a una situación de vulneración de derechos. Con esto les doy la más cordial bienvenida y comenzamos con este tema importante. Voy a partir de lo inicial, de lo más básico. Si hablamos de rutas y protocolos, hay que manifestar qué es una ruta. Es un camino, una dirección, un itinerario establecido para desplazarse de un punto a otro. Muchos me dirán, pero bueno, ¿por qué pone este ejemplo, no? Principalmente porque si yo parto desde lo más simple, desde lo más general, voy a entender cómo debo proceder en el caso de presentarse alguna situación. Nosotros como DS, por ejemplo, y compañeros que trabajan en los departamentos de consejería estudiantil, capacitamos todos los años en los temas de rutas y protocolos. Pero algo que regularmente pasa, los compañeros generalmente y docentes dicen nuevamente, pues, pero cuando se presenta una situación de alerta o sucede algún caso de violencia, en ese momento tal vez se entra en pánico, no se sabe cómo actuar, en ese momento tal vez tomamos el manual de rutas y protocolos, y por eso veo tan importante clarificar desde el punto de partida. Si yo sé que la ruta es un camino, una dirección, entonces debo seguir paso a paso esa dirección. El sistema educativo, rutas son prácticamente las mismas en los ministerios, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio, en este caso de Educación, el Ministerio de Salud Pública, tienen la misma ruta, porque acuden a las mismas instituciones los mismos organismos de protección, Fiscalía General del Estado, Junta Metropolitana de Protección o el mismo distrito educativo. Y los protocolos, en cambio, son un conjunto de reglas, pautas, procedimientos establecidos para garantizar acciones y facilitar la comunicación. Cada, y sí puede variar. Cada ministerio tiene sus propios protocolos. La ruta es la misma. Lo que varía es del protocolo. El protocolo que tiene el ministerio tiene sus formatos, tiene sus directrices, en cambio, en este caso, el Ministerio de Salud Pública tendrá otras directrices. Por ejemplo, ellos activan el código púrpura en caso de presentarse alguna situación de violencia sexual. En cambio, como Ministerio de Educación tenemos ya unas rutas establecidas, ¿no? Obviamente que tenemos que proceder en el caso de presentarse alguna situación de alerta o de violencia. Y bueno, de mi parte, quiero aprovechar estos 40 minutos al máximo para dejarles una información clara, base, para que ustedes tengan ese punto de partida en el caso de que lleguen a conocer una situación de violencia. Vamos avanzando, correcto. Ahora, entender y comprender los protocolos, ya vimos el punto de partida,
Su construcción, realmente hay una tercera edición. Si bien es cierto, la parte histórica que comenzó en el 2017, la primera edición, al siguiente año, en el 2018, se hizo la segunda edición, que se hizo una edición mucho más clara, más concisa, y actualmente hay una tercera edición que salió justo en el año 2020, en el año de pandemia. Antes de aclarar este tema, mencionarles que precisamente los protocolos se establecieron por situaciones de vulneraciones de derecho. En muchas instituciones no se tenía claro cómo proceder cuando se presentaba una situación de violencia. A veces se actuaba en base al criterio de la autoridad del plantel, director, directora, rector, rectora. A veces se actuaba en base al criterio del inspector, a veces en base al criterio del comité de padres de familia. Los criterios eran muy variados de una institución educativa a otra. No había una estandarización y por eso se creó la necesidad de hacerlo. Y precisamente vamos a ver en unos minutos un video para entender por qué se crearon las rutas y protocolos. Pero antes de hacerlo, mencionarles aspectos que dieron cabida a una tercera edición. Y más adelante también les voy a explicar por qué hay una tercera edición. Fueron recomendaciones de la UNICEF en base a casos y vulneraciones de derechos muy sonadas en el Ecuador, como fue el caso de Paula Guzmán, que lo invito a que lo revisen, lo chequen y conozcan a profundidad dentro de su profesión. También casos como el famoso caso Ampetra. Fue un levantamiento de nudos críticos con analistas zonales en educación, la coordinación de asesoría jurídica, ya que obviamente los abogados tienen que intervenir, tienen que revisar la parte legal dentro de la Constitución, dentro de la LOI y todos los reglamentos y normativas que maneja en este caso el Ministerio de Educación y que son parte preponderante para establecer un protocolo. También validaron, hicieron talleres de la sociedad civil en Quito, Guayaquil y Riobamba, ya que eran los lugares donde tuvieron mayor cantidad de alertas. También toda esta información a veces se piensa que es exclusiva del MINEDEC, como es ahora, ¿no? Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Intervinieron otros ministerios, no solamente es exclusivo de la parte educativa. Intervino el Sistema Nacional de Protección con la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud Pública, MIES, entre otros. Varios organismos dieron su aporte para, en este caso, lo que son las rutas y protocolos que conocemos en la actualidad. Entonces, miren, como podemos observar, no es algo exclusivo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ¿no? Si en este caso es la construcción de varios ministerios más, que obviamente pusieron su aporte para construir este protocolo. Pero bueno, como les mencioné antes, todo esto llegó a establecerse en base a situaciones de vulneraciones de derechos que lastimosamente ocurrieron en nuestro país. Vamos a ver un video que nos menciona brevemente sobre el famoso caso Ampetra, para que lo observemos, lo chequeemos y entendamos un poquito más a profundidad sobre este tema y sobre la importancia de contar con un protocolo y rutas de violencia en el Ecuador. Adelante, Marquitos, con el video. Gracias. Petra, era un video muy cortito, con un pequeño relato, con la indignación obviamente de los padres de familia y precisamente en un tiempo que no contaba con un protocolo. En este caso, la persona que está en la imagen, claro que es una dramatización, representa a esta persona que abusó de varios estudiantes, ¿no? Realizó situaciones de pornografía dentro de un aula de clases y le pidió en este caso, a los padres de familia, era un profesor nuevo que había sido contratado por la institución Ampetra, y en una reunión de padres de familia les había pedido que adquieran unas cortinas con el objetivo de que no ingrese mucho el sol. Tuvo cercanía con los estudiantes, con los padres de familia y iban a suceder situaciones de abuso, pornografía infantil dentro del aula. Entonces, como pueden ver, una situación muy delicada, muy compleja, que obviamente en un tiempo que Ecuador no contaba con una ruta, un protocolo pertinente. Mismo el caso de Paula Guzmán, que fue un caso obviamente que llegó a organismos internacionales. En este caso, la señorita Paula Guzmán, ella estaba en un colegio de Guayaquil, fue abusada sexualmente en este caso por el vicerrector de la institución, lo mismo también por el médico de la institución. Ella quedó embarazada del vicerrector y se realizó un aborto y después por la presión, muchas personas conocían lo que sucedía dentro del plantel.
consumió, en este caso, fósforos y llegó a suicidarse. Entonces, miren la situación tan delicada. Y principalmente mencionaba todo esto, que dentro del ámbito educativo tenemos una labor una labor que nosotros, permite a nosotros garantizar derechos. Tenemos sobre nuestros hombros trabajar con niños, niñas y adolescentes, y a través de ellos brindarles el soporte adecuado, como decía, por ejemplo, el compañero Daniel, para poder escucharles, por el hecho de tal vez sea la única persona a la que ellos puedan comunicar una situación de riesgo y poderles, brindar el apoyo que necesitan en estos momentos, porque tal vez llegando a casa o llegando a otro entorno no les logren escuchar y la situación se vaya agudizando, vaya agravando cada vez más, ¿no? Correcto. Bueno, esto era como un preámbulo para entender los protocolos y como les dije antes, quiero aprovechar lo máximo el tiempo que obviamente tengo de esta ponencia. Estos son los protocolos actuales, la tercera edición. A través de este objetivo voy a explicar por qué es una tercera edición. En estos protocolos y rutas de actuación también tenemos una segunda impresión que incluyó algunos aspectos relacionados con nuevos pictogramas, con aspectos para dar mayor claridad a la aplicación del protocolo y que sea mucho más amigable y entendible para la comunidad educativa. Dentro del objetivo, por mencionar cuestiones generales, frente a una situación de violencia detectada en el ámbito educativo, se deben aplicar acciones y directrices para garantizar la prevención. La prevención la hacemos a través de charlas, talleres, círculos restaurativos, actividades a nivel preventivo, para la restitución inmediata desde el enfoque restaurativo de los derechos vulnerados y fortaleciendo la prevención y el acompañamiento también a la persona agresora cuando se trate de un estudiante. También dentro de este objetivo nos habla de la revictimización. Esta palabrita no venía incluida ni en la edición uno ni en la edición 2. A pesar que, como lo dije antes, la edición 2 era mucho más concisa, más clara, ya tenía un orden. Si algunos lo recuerdan o alguno revisó en el pasado o lo puso en práctica, unas manitos con unos pictogramas que cada dedito permitía conocer cómo se tenía que actuar, cómo se tenía que proceder en el caso de presentarse una situación de violencia dentro del ámbito educativo. Y hablo de la revictimización, siempre yo lo pongo como un ejemplo, ¿no? Una situación real que pasó hace mucho tiempo. Un estudiante fue, víctima de violencia sexual por su tío. Llega a la institución educativa y le cuenta a su mejor amiga que su tío la había violentado sexualmente. Su amiga llora, no sabía qué hacer, y llega a su casa y bueno, al no saber qué hacer, le cuenta a sus papás. Los papás acuden al hogar en este caso de la señorita, de la amiga, y le cuentan lo sucedido. Obviamente ellos se sintieron molestos, incómodos con el familiar y querían tomar acciones para que obviamente, se emitan todas las medidas de protección y se proceda en base a al marco legal. Acuden a la institución educativa para buscar información, soporte. La primera persona con la que se encuentra es el conserje de la institución. En compañía de su hija le comentan la situación de violencia sexual. El conserje de la institución les dice, bueno, ¿en qué? Hablen con el profesor que está en el patio. Acercan al profesor que está en el patio y la persona que estaba allí era el profesor de matemáticas. Le cuentan al profesor de matemáticas toda la situación de violencia sexual y el profesor de matemáticas les dice, ¿saben qué? Hablen con la profesora que está más allá. Ella debe conocer más. Se acercan donde la profesora que estaba más allá, que era la profesora de inglés, le comentan la situación de violencia sexual en compañía de su hija. La profesora de inglés les dice, ¿saben qué? Yo sé quién les va a ayudar. El compañero Luchito, que es de educación física. Van al otro patio, hablan con el compañero de educación física y comentan la situación de violencia sexual y el compañero de educación física les dice, les voy a recomendar hablen con el inspector general. Van donde el inspector general en compañía de su hija, le comentan la situación de violencia sexual y el inspector general les dice, ¿saben qué? Con el profesor tutor. Él maneja los casos, está más cerca de los estudiantes. Se van donde el profesor tutor, le comentan la situación de violencia sexual y el profesor tutor les dice, ¿saben qué? ¿Sabe qué? Yo conozco el protocolo, la edición 2 en ese tiempo. Tiene que reportar este caso al DS. Van al DS, el DS levanta el informe de reporte de hecho de violencia y lo pone en conocimiento de la autoridad del plantel. La autoridad del plantel continúa con el protocolo y lo pone en conocimiento de fiscalía. Cuando pongo este ejemplo, generalmente siempre me dicen,
Y yo les pregunto, ¿no? ¿Cometieron algún error? Claro, ¿cómo no van a cometer errores? Se han enterado tantas personas, no tenían que enterarse tantas personas de una situación de violencia y mucho menos de violencia sexual. Y la respuesta que les doy siempre se sorprende. Les digo, no cometieron ningún error. La edición 2 era así, la que era vigente antes del año 2020. Todos los casos de violencia sexual y de cualquier tipo de violencia iban al DS. El DS era el que levantaba, los informes de reporte. Y a veces lo digo con mucho respeto, he escuchado algunas capacitaciones que siguen mencionando, como si todos los casos irían al DS. No están tomando una consideración primero que tenemos una edición 3. El segundo, la revictimización. Si todos los casos los lleva el DS, y antes de enterarse en el DS hay muchos funcionarios, chofer de la persona de la limpieza, las personas del bar, la rectora, el vicerrector, el profesor de matemática. Entonces, la edición 3 identificó este nudo crítico y lo corrigió. Por eso, como pueden ver en este objetivo, existe la palabra revictimización, que es precisamente lo que sucedió con este estudiante. Fueron enteradas 9, 10 personas de su situación de violencia y eso no tenía que pasar. Actualmente, la edición 3, la primera persona que se entera sobre la situación de violencia es quien tiene que activar el protocolo en las instituciones educativas en el Ecuador. Si la primera persona es el chofer del transporte, el chofer activa el protocolo. Si la primera persona es la secretaria de la institución, la secretaria activa el protocolo. Si la primera persona es del docente, la docente de inglés activa el protocolo. Si la primera persona es del DS, el DS activa el protocolo. Si la primera persona es del rector o la rectora activa el protocolo. Entonces, mencionaba esto para hacer una diferenciación, ¿no? En lo que eran las anteriores ediciones y la edición actual. Y también corrijo que cuando se hable de protocolos, si bien es cierto, el DS juega un papel preponderante en el acompañamiento, en el seguimiento, en la derivación para apoyo psicológico, el trabajo a nivel desde la parte preventiva y restaurativa, pero quien activa el protocolo es del primer funcionario de la institución educativa que llegó a enterarse de una situación de violencia. Y eso es importante aclararlo y conocerlo. Correcto. Quería puntualizar específicamente en ese tema. Avanzamos. Ya. Pregunta, ¿qué es un accidente? ¿Qué es un conflicto? ¿Qué significa violencia? ¿Qué diferencias existen entre un conflicto y una situación de violencia? ¿Qué estrategias conocen para la resolución de conflictos de las instituciones educativas? Son preguntas que debemos plantearlas, porque dentro de los planteles educativos obviamente tienen que actuar. Si se presenta un accidente, hay que proceder, hay que llamar al 911, hay un chat de gestión de riesgos en el cual deben comunicar sobre la situación de violencia, porque se puede agravar, puede suceder algo, y pedir el apoyo, obviamente, a las distancias pertinentes y el apoyo médico. ¿Que es un conflicto? Conflicto se puede mediar, un desacuerdo, un entendido entre estudiantes, entre personas adultas, puede suceder un conflicto, o yo que estoy hablando, alguien tal vez no puede estar de acuerdo y se puede generar un conflicto. Un conflicto no necesariamente es negativo. Violencia, que la violencia implica agresiones, vulneración de derechos, en ese caso no hay mediación. Y las diferencias entre un conflicto y violencia, como lo mencioné antes, un caso no hay mediación, puede mediar, se puede llamar a una reunión de resolución de conflicto. Actualmente hay un nuevo acuerdo que es el Acuerdo Ministerial 28A y en una situación de violencia en cambio del protocolo. ¿Y qué estrategias se conocen para resolución de conflictos en las instituciones educativas? La que mencioné, en base al Acuerdo 28A. También hay estrategias a nivel restaurativo, como son los círculos restaurativos, las reuniones restaurativas, el momento de hacer un plan de restitución de derechos también. Se trabaja muchísimo desde la parte preventiva y restaurativa, obviamente para precautelar el bienestar y la integridad, en este caso de los educandos. Avanzamos. Conceptos generales sobre violencia y categorización. La violencia es un problema social y cultural, eso nos dice la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989. También la Organización Mundial de la Salud nos menciona que es el uso intencional de la fuerza como hecho amenaza contra una misma y otras personas y se puede dar entre relaciones inequitativas y de sometimiento a la víctima. En este caso podría darse por un estudiante que está en el colegio, tal vez esté en un décimo de educación general básica,
le provoca algún tipo de daño a un niño que esté en la escuela. Pues ahí esa diferencia de poder. Puede ser un adulto, puede ser el profesor, puede ser una autoridad, puede ser el padre o madre de familia. Entonces, cuando hay diferencias de poder o hay alguna situación de vulnerabilidad, de presentarse una situación de violencia. Y por su naturaleza de actos violentos puede ser física, psicológica, sexual, por omisión o negligencia y virtual. Y conceptos, y dentro de estos conceptos también está lo que es la relación víctima y persona agresora, que en ese caso, aquí hay que prestarle mucha atención, porque de aquí partieron todas las rutas y protocolos. Por ejemplo, si hablamos de relación víctima y persona agresora, está la violencia intrafamiliar, de que puede suceder dentro del entorno familiar, institucional, que sucede cuando el agresor es del funcionario de la institución educativa, el chofer del transporte, personal del bar, el profesor, la autoridad, el mismo DS o cualquier funcionario que en este caso eh, eh, tenga un acto de violencia en contra de algún estudiante. Entonces, a veces se confunde, se piensa que institucionales entre estudiantes no tiene ninguna relación. Aquí viene, en cambio, entre estudiantes o pares de estudiantes contra integrantes de la institución educativa, que en este caso el agresor en cambio es del estudiante contra cualquier funcionario de la institución educativa, sexual y otras vulneraciones, que con el tiempo han aparecido otras, como extorsión, como algún tipo de violencia que no encaja en las que obviamente se ha mencionado antes, ¿no? Que puede suceder dentro de los planteles educativos. Y por motivos socioculturales o situaciones de vulnerabilidad, en ese caso, estudiantil que puede ser sujeta de alguna situación de violencia, de ser de género, por orientación sexual o identidad de género, por condición socioeconómica, étnica, cultural o situación de movilidad o por discapacidad. En ese caso, grupos que tal vez ya han naturalizado la violencia, y que tal vez no las llegan a identificar y puede producirse alguna situación de vulneración de derechos. Por ejemplo, en hoteles educativos hay estudiantes que acuden y son de casas de acogida o que ya hay un proceso, sea en Fiscalía General del Estado o en la Junta Metropolitana. Entonces, con ellos hay que trabajar muchísimo más para que no se cometa una doble vulneración de derechos que puede suceder, ¿no? Avanzamos. Y aquí, como pueden ver, lo que les mencionaba, los pictogramas que han ido cambiando, variando con el tiempo, que en algunos casos lo que permite es de hacer mucho más amigable a través de estos pictogramas socializar, en este caso a la comunidad educativa, mediante estos gráficos, mediante el hecho de tener una jerarquía y saber paso a paso cómo se tiene que proceder, que ahí precisamente tiene un valor preponderante, en este caso el protocolo. Avanzamos. Vamos a revisar brevemente cada uno de ellos, ¿no? Todos los protocolos de violencia presentar una situación de violencia, por ejemplo, en pares. ¿Qué es lo que debe hacer la primera persona? Funcionario de la institución o persona que está brindando, en este caso, el soporte a la institución educativa, puede ser incluso un pasante. Por eso en las instituciones de sostenimiento fiscal hay un acuerdo ministerial que es el 71A, que es un proceso para que los pasantes ingresen, sobre todo en las instituciones de sostenimiento fiscal. Las particulares autoriza el rector o rectora, pero obviamente tiene que cumplir con una capacitación de rutas y protocolos por parte del DES institucional. En las fiscales, en cambio, el procedimiento lo hacen los distritos de educación para que ingresen, en este caso, las personas que van a hacer una pasantía. Porque todo funcionario que ingrese a una institución educativa tiene que cumplir un protocolo. Alguna vez me acuerdo tuve en un inconveniente con un compañero que era del municipio, porque decía: "No, yo no me acojo a esos protocolos, yo tengo mis protocolos", y no es así. El momento que se le autoriza, por eso se le capacita en rutas y protocolos. El momento que dé un paso en la institución educativa y ya se acoge a los protocolos del MINEDEC, de Educación, Cultura y Deporte, y tiene que acogerse y proceder como corresponde. En este caso, si este funcionario entró a dar una charla, por ejemplo, sobre temas me invento, ¿no? Un taller sobre autoestima o sobre un taller de orientación vocacional profesional. Entonces, en ese caso, y él detectó un estudiante y le comentó una situación de violencia porque tal vez le dio confianza, tiene que activar el protocolo y, como lo dice acá, dar este informe, esta ficha de reporte a la máxima autoridad del plantel. Si cuentan con bachillerato es del rector, rectora. Si no cuentan con bachillerato es del director o la directora. En este caso, todo funcionario que tenga un vínculo con la institución educativa levante el informe de reporte y si hablamos de una violencia entre pares, se agredieron estudiantes, todos los casos sin excepción van a la Fiscalía General del Estado, todos los casos.
Si son Estimado, adolescentes, las personas que cumplimos algún rol o estamos brindando soporte a nivel, educativo, tenemos que ser garantes de derechos. Avanzando en el tiempo necesario como para clarificar, este pictograma, todos los casos, sin excepción, van a la Fiscalía General del Estado. Aquí voy a tomar todos los tipos de violencia, ¿no? Para, obviamente, cumplir con los tiempos específicos que tenemos en esta ponencia. Y la Fiscalía se encarga de llamar a una audiencia, se encarga de, en este caso, determinar si es un delito o no es un delito. De allí la autoridad del plantel pone en conocimiento de la dirección distrital, debe de garantizar que se cumple el protocolo, de hacerse el espíritu de cuerpo. Ya vimos, les mencioné de forma general, por ejemplo, el caso Ampetre, el caso de Paula Guzmán, y de allí la dirección distrital eh, pondrá en conocimiento, en este caso, de la, si son familiares, se pondrá en conocimiento de la Junta Cantonal de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Todo depende de acuerdo al tipo de violencia que se ha presentado. Y la institución educativa y el distrito y todos los organismos de protección emitirán las medidas de protección. Siguiendo este camino, se dará recibirá, escuchará, acogerá, derivará para apoyo psicológico, brindar acciones de reparación del tejido social, contar las talleres, círculos restaurativos, todo lo que corresponda dentro de su caja de herramientas y realizará los planes de acompañamiento a víctimas y agresores si se trata de estudiantes, por supuesto, y la familia se encargará de acompañar dentro de esa atención integral. Por supuesto, trata en este caso si no son los agresores. También si es una violencia intrafamiliar, la Junta Metropolitana se encargará de mandar a una trabajadora social, llamará a una audiencia, activará con sus redes de apoyo, como el Centro de Equidad y Justicia, entre otras, ¿no? Depende el caso y el tipo de violencia para que en este caso proceda y se activen los organismos de protección siempre por precautelar la integridad de los estudiantes, no se cometan vulneraciones de derechos y de esa forma se soporte, en este caso, a la población estudiantil, que es una población vulnerable. Como pueden ver, actualmente el Ministerio de Educación tiene los 5 rutas y protocolos, que en ese caso es la violencia institucional, violencia entre pares, si estudiante son adulta y violencia sexual. En el caso de la sexual, la Fiscalía ya era un proceso legal a la persona que ha violentado, en este caso, a los estudiantes, o al estudiante o a la persona que ha sido víctima, ¿no? Eso. Bueno, en honor al tiempo, agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes, mencionarles también brevemente que se dará una masterclass en la que obviamente se profundizará sobre estos temas, les dará ejemplos prácticos, también les hablaré sobre temas a nivel desde el enfoque restaurativo. Les daré también algunas directrices para poder implementar círculos restaurativos de las instituciones educativas y cómo trabajar con reuniones restaurativas con estudiantes y padres de familia, que eso ya nos permite trabajar desde el enfoque restaurativo. Les agradezco muchísimo su atención. Les dejo con esta frase de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Pues tomar en consideración todo eso. Mi nombre es Dani Estrella, soy profesional del Departamento de Consejería Estudiantil. Bueno, veo que el tiempo ha pasado volando. Aquí está mi teléfono. Me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook y TikTok como psicólogo Dani Estrella DS, presto a brindar soporte a través de asesoría, y brindarles talleres y obviamente tengo un conocimiento profundo del marco legal educativo. Con ustedes una buena tarde y muchas gracias a todos y sigan con el seminario que tiene temas muy interesantes, muy amables. Gracias.